Bueno, vamos a recordar que hace 8 días habíamos empezado esta nueva parte, la parte 5, que es la doctrina de la aplicación de la redención. Anteriormente habíamos visto la parte 4, que habla sobre la persona del Señor Jesucristo. La parte 3 hablaba acerca de lo que la Biblia dice sobre el hombre, el ser humano. La parte 2 no recuerdo, la parte dio la doctrina sobre Dios. Y la parte uno, me estoy devolviendo en cuenta regresiva, eh, hablábamos de la doctrina de las escrituras que dice la Biblia, entonces es para que tengamos un recordatorio, ¿sí? Y entramos a la parte 5, que es la aplicación de la redención. Hace 8 días habíamos hablado de la gracia común, la gracia común. Entonces, ¿a qué hace referencia la gracia común? Bueno, la gracia común es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios, por el que concede a las personas, a todos en general, no necesariamente a los creyentes, sino a todos los seres humanos, bendiciones que aunque no sean parte de la salvación, Dios en su misericordia se las otorga. La palabra común significa que pues es algo que se otorga a cualquier persona, a todas las personas, no está limitada solamente a los creyentes o a los elegidos. Por ejemplo, la bendición de la prosperidad económica, por ejemplo, las capacidades artísticas, por ejemplo, el intelecto. Hay personas que son muy inteligentes y desarrollan, inventan cosas de una manera increíble. Eso hace parte de la gracia común, ya lo habíamos hablado, ¿no? Dentro de ese tema habíamos visto los ejemplos en el ámbito físico, como Dios bendecía y bendice a algunos países, a algunas personas de una manera muy especial, ¿sí? En el ámbito intelectual también veíamos cómo el Señor da a personas, a grupos de personas, una capacidad increíble para desarrollar tecnología, para inventar, para, bueno, cosas espectaculares, ¿no? En el ámbito moral, personas que pues tienen modales, tienen ética, tienen principios y no necesariamente son creyentes. Sí, eso se hace parte de la gracia común. En el ámbito creativo, ya habíamos hablado del arte, la música, personas que tienen un don espectacular para, por ejemplo, tocar algún instrumento, personas que tienen pues unas manos prodigiosas para, por ejemplo, esculpir obras de arte, para pintar, etcétera, ¿no? En el ámbito de la sociedad, bueno, Dios ha en su misericordia otorgado gobiernos, un orden. ¿Se imagina, por ejemplo, un país sin fuerza pública, sin ejército y sin policía? O pongamos otro ejemplo, un partido de fútbol sin un árbitro. ¿Cómo sería de terrible? Si no más con árbitro y los jugadores a veces se ofenden, incluso se agreden físicamente, ¿cómo sería si no hubiese un árbitro, ¿no? Entonces Dios ha dado el gobierno, las autoridades, damos gracias por pues, la democracia que Dios ha otorgado a nuestro país. No es perfecta, obviamente hay problemas de corrupción, no es el gobierno perfecto, hay varios problemas que vienen de tiempo atrás, no solamente este gobierno, sino de ahí para atrás. Históricamente hay serias fallas. Sin embargo, aún con todo y eso, hay una persona que está al frente, que delega, que toma medidas, que trata de beneficiar a sus gobernados. Entonces, eso hace parte de la gracia común que Dios otorga a la sociedad, permitiendo que hayan autoridades, que hayan gobiernos y que nadie actúe de manera arbitraria. En el ámbito religioso, bueno, hay personas, ¿cierto?, que tratan de guardar, como ya habíamos visto, eh, pues ciertas normas, ciertas medidas, y esto en términos generales. La gracia común habíamos dicho que no salva a nadie, aunque pueda preparar los corazones para salvación. O sea que todo eso, como habíamos dicho en una canción de Piero, para niños decía, todo es una pista para hallar a Dios. Y así es. La gracia común es como un preparativo para que las personas a quienes Dios
ha tocado, pues se dispongan para recibir a Dios, ¿no? Los por qué de la gracia común. ¿Por qué Dios ha destinado gracia común a todos? En primer lugar, para redimir a los que serían salvos, es decir, preparar sus corazones. Es como la antesala, ¿cierto? Segundo, para demostrar la bondad y la misericordia de Dios, para demostrar la bondad y la misericordia de Dios a través de lo que el Señor da. Recordemos lo que decía Mateo capítulo 5, que Él hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. La cosecha se dispone tanto para el que cree como para el que no cree. Entonces Dios, a través de la gracia común o el favor dado a todos los seres humanos, independientemente de que crean o no crean, pues manifiesta su bondad. Y tercero, para demostrar su justicia, demostrar la justicia de Dios, es decir, que las personas que rechacen esa gracia, pues es justo que sean condenadas. En el día del juicio, las personas serán juzgadas por sus obras. Y al considerar cómo reaccionaron a la gracia común, es decir, si aprovecharon, si bendijeron a Dios o antes bien se rebelaron contra Él, entonces es justo que Dios los condene. Y en cuarto lugar, para demostrar la gloria de Dios. Bueno, Dios es un Dios, ya vimos, amoroso, grande, maravilloso, que aún sin merecerlo otorga esas bendiciones, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta a la gracia común? ¿Cuál debería ser? La gracia común, pues decíamos, no quiere decir que los que la reciban van a ser salvos, pero prepara el terreno, ¿no? Debemos tener cuidado de no rechazar como totalmente malas las cosas buenas que los incrédulos hacen, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que solemos hacer es usar el internet. Claro que sí, muchas veces se utiliza para cosas malas, incluyendo las redes sociales y todo ello. Pero las comunicaciones y todos estos avances pues nos han permitido también proclamar estos mensajes, esta palabra. Entonces, pues damos gracias a Dios por los avances científicos. Por ejemplo, ahorita que estamos en el tema de las vacunas, ¿cierto? No podemos caer en conspiracionismo o en paranoia, asumiendo que esas vacunas, quién sabe qué le hagan al organismo. Bueno, en fin, pues esta no es la primera vacuna que se ha desarrollado, aunque ciertamente ha sido una novedad porque pues creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que una vacuna se desarrolla en menos de un año, casi que en menos de un año. Entonces, pues fue un desarrollo contrarreloj, pero no es la primera vacuna y seguramente no será la última. Entonces hay cosas que hemos de valorar, por ejemplo, las autoridades, gracias a Dios por las autoridades que a veces hacen cosas, pues bueno, que no se ajustan a la ley de Dios, ¿cierto? Pero bueno, debemos reconocer que muchas de esas medidas nos benefician. Por ejemplo, hoy precisamente la ciudad pues está como en restricción de movilidad y estamos como en una cuarentena. Eso lo hacen los gobiernos no por arbitrariedad, sino porque de una u otra forma quieren cuidar a los ciudadanos y también que el sistema de salud no colapse. Entonces, vemos que pues no hemos de rechazar definitivamente las instituciones o las cosas que hacen los incrédulos, porque Dios les ha dado gracia común para desarrollar lo que desarrollan, ¿no? En tercer lugar, pues la doctrina de la gracia común debe alentar nuestros corazones a ser más agradecidos con Dios, es decir, nos debe llevar a ser más agradecidos con Dios. Dios, gracias por lo que tengo. No lo merezco, pero en tu misericordia tú me lo otorgas. Gracias por la familia que me has dado en tu gracia. Gracias por el lugar donde estoy estudiando. Gracias, Señor, porque aunque no tengo lo que otros de pronto tengan en abundancia, me has dado lo suficiente. Y aun cuando no tengo lo suficiente, esto me lleva a confiar en ti. Gracias por tu benevolencia. Entonces, vemos cómo la gracia común es de provecho, ¿no? Y hoy entonces empezamos a hablar, porque recordemos que la parte 5 hace referencia a la aplicación de la redención, es decir, cómo se lleva a cabo la salvación en nuestra vida, cómo esa salvación se refleja en el creyente, es lo que vamos a empezar a hablar, o bueno, ya empezamos a hablar eh, hace 8 días, pero ya cada vez estamos siendo más específicos. Hoy vamos a hablar de la elección.
Es un tema bastante controvertido y no es mi propósito resolver y dar la clave y la predicación definitiva a lo que significa la elección, porque pues llevamos muchos años, como 500 años, hay muchos discutiendo aún si Dios nos escoge o nosotros escogemos a Dios, si tenemos la libertad o si pues todo obedece al plan soberano de Dios. Bueno, ¿cómo es todo esto? Y es lo que vamos a tratar de resolver a través de lo que vamos a ver hoy y lo que veremos Dios mediante en 8 días, porque creo que el tema de la elección nos va a tomar 2 reuniones. ¿Cuándo y por qué nos escogió Dios? Perdón. Hay algunos que no son escogidos, o sea, si hay unos escogidos, entonces ¿qué pasa con los que no son escogidos? Todo eso entonces vamos a empezar a mirarlo. Bueno, ya hemos visto cómo el ser humano por naturaleza es pecador, tiene libre albedrío para tomar decisiones de carácter pues terrenal, muchos asuntos, ¿no? Decidir dónde va a vivir, decidir qué va a estudiar, etcétera. Pero en cuanto a las cosas espirituales, pues el ser humano no tiene esa libertad porque está muerto espiritualmente. Pero también veíamos cómo Cristo, Dios en Cristo, aplica la redención. Cristo muere, Cristo ofrece nueva vida. Recordemos que habíamos hablado hace 15 días de la resurrección del Señor Jesús, la ascensión del Señor y que la resurrección garantiza para nosotros una nueva vida. Entonces la obra de Cristo, aunque el ser humano por naturaleza es pecador, la obra de Cristo garantiza que quienes crean en Él serán salvos. Vamos a hablar ahora del orden de la salvación, es decir, según la Escritura, ¿cuáles son los pasos o cuáles son las etapas en el proceso de salvación? En esto difieren pues varias denominaciones o confesiones cristianas. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de iglesias, creo es mi percepción, hablan del libre albedrío, o sea que el ser humano tiene la libertad de escoger a Dios, ¿cierto? Pero vamos a ver a la luz de las escrituras qué enseña la palabra. Y normalmente los reformadores hablaban del orden de la salvación, del orden de la salvación. Creo que en latín es ortos salutis, que significa el orden de salvación, en qué pasos. Bueno, aquí en la pantalla, y bueno, para quienes no están conectados sino por vía telefónica, pues vamos a ir viendo cómo, o describiendo los pasos a la salvación. Esto lo vamos a ir viendo en las reuniones subsecuentes, pero estamos haciendo como el orden de una vez, estamos estableciendo cómo la Biblia pues habla de la salvación, cómo es. En primer lugar, la elección. La elección. Dios escoge a las personas para que sean salvas. Es el acto soberano de Dios por el cual Dios, por su voluntad y en su gracia, escoge a algunas personas para ser salvas. Todo comienza por la elección de Dios. Y bueno, la elección está dentro de un tema aún más grande, por así decirlo, que se llama la predestinación. La predestinación, pero la predestinación a veces involucra y en algunos círculos o algunos teólogos la dividen en dos. La elección, que es la que estamos viendo, y otra es pues la no elección. La no elección, ¿cierto? Es decir, aquellos que no son escogidos para salvación. Sin embargo, hablar del término doble predestinación es como controvertido y quizás sea malos entendidos. Doble predestinación significa que Dios escoge a unos, pero a otros no los escoge para salvación. Y parece algo como raro, como injusto. A medida que vayamos avanzando y vayamos descubriendo los pasajes bíblicos, espero que vaya quedando por lo menos más claro, ¿sí? Y podamos lo que no entendemos, pues colocarlo delante del Señor para que nos ayude a aceptar, nos ayude a asimilar. Bien.
Entonces, dentro de la predestinación está la elección, que es lo que vamos a ver. Dios escoge a algunas personas para que sean salvas. Segundo, después de la elección, es decir, de la elección que Dios hace, Dios no la hace en el momento. Dice la Biblia, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ya que el Señor no improvisa. Antes de que naciéramos, y así se lo dice al profeta Jeremías, antes de que tú nacieses, yo te aparté, te escogí, ¿sí? Para que fueses. Entonces dice, antes de que tú nacieses, dice, a ver, lo recuerdo, eso está en Jeremías capítulo 1, pero solamente lo cito como recordatorio y como un abrebocas de lo que es la elección. Le dice a Jeremías lo siguiente, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que estamos notando que la elección es un concepto desde el Antiguo Testamento. Y aquí lo estamos viendo en la vida del profeta Jeremías. Entonces, primero la elección, segundo el llamado del evangelio, es decir, la proclamación del mensaje del evangelio. Algunos teólogos o algunos eruditos, de acuerdo a la escritura, identifican el llamado general, que es el llamado al evangelio, Dios llama, pero dentro de ese llamado general hay un llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es de aquellos que oyen y responden. El llamamiento general es dándoselo a todos, tanto a los que oyen como a los que, tanto a los que aceptan como a los que no aceptan. Eso se conoce como el llamamiento general, la proclamación del evangelio a todos. ¿Y quién sabe quiénes son y quiénes no son? O sea, ¿quién conoce los que son salvos y los que no son salvos? Eso lo sabe solo el Señor, no es nuestro motivo de investigación. No nos compete a nosotros saber quién es salvo y quién no es salvo. Eso le corresponde a Dios. Entonces, el llamamiento que se le hace a todos se le conoce como llamamiento general. Y el llamamiento que se hace para aquellos que específicamente atienden se conoce como el llamamiento eficaz. Entonces aquí estamos viendo en segundo punto el llamado del evangelio, es decir, la proclamación del mensaje del evangelio. Ese sería el segundo punto, ¿sí? El tercer punto, la regeneración, el nuevo nacimiento, porque se proclama el mensaje. Y al proclamarse el mensaje, entonces viene la regeneración, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, una pregunta, ¿el nuevo nacimiento le corresponde a Dios o le corresponde a la persona? Ahí les dejo como esa inquietud de entrada. El nuevo nacimiento tiene la similitud con el nacimiento terrenal en que nosotros no escogimos nacer, no escogimos nuestro sexo, no escogimos nuestro estrato, no escogimos el país, no escogimos, de hecho alguien de manera muy jocosa decía, ¿usted acaso escogió la cara que tiene? Y decía él, se nota que no, se nota que usted no escogió esa cara, porque si le hubieran dado esa oportunidad, pues no hubiera salido con esa cara, ¿no? Pero bueno, poniéndonos serios, vemos cómo realmente el nacimiento físico no es algo que nosotros provocamos. De la misma manera, la regeneración o nuevo nacimiento espiritualmente hablando, no lo produce el ser humano, lo produce Dios soberanamente. Dese cuenta que está en tercer lugar después del llamado al evangelio. Y después de la regeneración o nuevo nacimiento viene en cuarto lugar la conversión. ¿La conversión qué es? Es en esencia la fe y el arrepentimiento. La conversión en esencia es la fe y el arrepentimiento, es decir, la confianza que una persona coloca en Cristo y el no querer seguir viviendo una vida lejos de Dios. Entonces vemos este cuarto punto que es conversión. Luego de la conversión viene la justificación, es decir, la situación legal y correcta delante de Dios, o sea, que Dios nos declara legalmente justos. Tenemos una posición, ¿cuál es nuestra posición? Legalmente justos a los ojos de Dios por la obra de Cristo. Después de que somos justificados, en sexto lugar viene la adopción, que es la membresía en la familia de Dios, es decir, somos incluidos en la familia de Dios.
la iglesia, el cuerpo de Cristo. Venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, que somos adoptados como hijos de Dios. Así lo dice Efesios. Efesios capítulo 1 es un pasaje que vamos a recurrir porque habla bastante de la elección. Y bueno, algo que me llama la atención de la elección es que muchas personas se ofenden con esto, se ofenden con la elección, pero en las escrituras varias veces habla de la predestinación y de la elección. O sea que cómo vamos a rechazar algo que en la escritura misma lo dice, ¿no? Entonces, Dios nos ha escogido, ¿cierto? Nos ha adoptado, perdón, dice Efesios 1:5, solo lo cito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo encontramos en Efesios 1:5. Entonces, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad del Señor. Bien. Séptimo, la santificación. Entonces, ya la santificación es el caminar en la fe, o sea, la conducta adecuada en la vida, el crecer en fe. Esto es similar a lo que ocurre físicamente con el desarrollo físico, intelectual y emocional de una persona, que a partir del nacimiento comienza a crecer, empieza a hablar, empieza a desarrollar un sentido de lo que es bueno, lo que es malo, se le empiezan a inculcar valores, empieza a escribir, empieza a, bueno, a desarrollarse físicamente, en capacidades, en agilidad, bueno, muchas cosas. Entonces, esto es similar a lo que ocurre espiritualmente, un crecimiento a nivel espiritual. 8. La perseverancia. La perseverancia significa permanecer como creyente, la permanencia como creyente, es decir, que no nos vamos a varar en el camino, que aunque nos varamos, despinchamos, por así decirlo, y seguimos adelante. Nunca en Dios nos va a faltar repuesto. Siempre Dios nos va a dar la salida. Dice la Biblia, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Entonces es la permanencia como creyente. La permanencia como creyente. Y de esto hablaron mucho los reformados. Y en noveno lugar, la muerte. O sea, el día de la jubilación, por así decirlo, la partida para estar con el Señor. ¿Cuándo termina la santificación en esta vida? Cuando morimos. Es decir, ahí se termina el proceso de crecimiento. Ya entonces pasaríamos a la muerte y de ahí a la perfección, que es el 10º y último punto. La glorificación. La glorificación es la recepción de un cuerpo resucitado, es decir, la transformación de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, lo cual va a ocurrir en la resurrección de los muertos. Cuando el Señor llame a la final trompeta, dice 1 Corintios 15, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, en cuerpos incorruptibles, ¿sí? Y los que estén vivos para ese entonces, también lo dice 1 Tesalonicenses, serán transformados en cuerpos incorruptibles. Entonces, esa es una idea desde el punto de vista que estamos hablando. Bueno, en cuanto a mi postura, pues en primer lugar digo que es basándonos en la escritura. Y en segundo lugar, nos acogemos a lo que nos enseñaron los reformadores. Los reformadores, hombres de Dios como Calvino, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, Spurgeon, bueno, como todos estos hombres de Dios que hasta el día de hoy nos edifican, pues adoptamos este orden, porque en otro ámbito evangélico, algunos creen que primero viene la conversión antes que la regeneración, o sea que cuando uno se convierte es que se regenera, pero lo estamos viendo que no es así, que primero la regeneración y luego la conversión, porque si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad, o sea, si una persona no tiene vida espiritual, no puede escoger a Dios.
Entonces Dios primero tiene que obrar soberanamente en su corazón para que la persona responda. Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice que estábamos muertos, pero Dios nos da vida juntamente con Cristo. Ahí no dice que nosotros solitos resucitamos y un día decimos, sí, yo escojo a Dios. No hay tal, porque entonces la elección no sería por gracia, sino por obras o por méritos. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, este es un pequeño esquema, bueno, ni tan pequeño, son 10 puntos que los vamos a ir viendo a medida que avancemos. Los vamos a tratar de ver en el orden en que van sucediendo en la vida de una persona. Entonces, primero es como el punto de partida, la elección. El Dios soberanamente, el acto por el cual Dios escoge en su gracia a quienes serán salvos. Bien. Bueno, vamos entonces a definirlo. Bueno, ya lo hemos estado definiendo, pero el doctor Scofield dice, el doctor Grudem dice, la elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas. No a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y deleite. Repito, la elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y deleite. Y para esto cito de nuevo, bueno, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de la fundación del mundo, o sea, antes del Génesis, Dios escogió, Dios eligió, ¿de acuerdo? A lo que estamos nosotros viendo aquí. Bueno, y vamos a comenzar entonces a desarrollar. Bueno, ahí me aparece abajo objeciones a la doctrina de la elección, pero eso lo veremos pues mucho después. En primer punto, el punto A, dentro de este tema de la elección, ¿enseña el Nuevo Testamento la predestinación? Rotundamente sí. Por eso lo estamos exponiendo. La predestinación, es decir, dentro de la predestinación, aquellos a quienes Dios elige, a los que Dios elige para salvación. Y vamos a verlo. Esto me hace acordar el caso de una persona que no volvió a una iglesia de corte bautista porque no le cabía en su cabeza este hecho, que Dios escoja a algunos para salvación. De hecho, cuando yo escuché por primera vez esta doctrina o esta enseñanza, para mí fue una crisis completa. ¿Cómo así que Dios es el que escoge? O sea que yo no tengo la libertad. Bueno, esto lo vamos a ir desenredando a medida que avancemos, porque para mí pues no fue fácil asimilar esta doctrina porque pues no, yo creía que era yo el que tomaba la decisión y que Dios respondía a ese llamamiento. ¿Eso significa que los seres humanos no tomamos decisiones? Por supuesto que las tomamos. ¿Esas decisiones son reales? Son reales, como enseña la Escritura. No estamos siendo presionados en nuestras decisiones. Si nos sintiéramos presionados u obligados, entonces actuaríamos como autómatas, es decir, como robots. Pero no es así. La elección no anula la voluntad. Eso yo quiero que lo tengamos claro a lo largo de este tema. La elección no anula la voluntad humana. La elección y la soberanía de Dios no anulan la voluntad humana. Eso enseña la Escritura, es decir, lo podemos leer en la Biblia, que las personas toman las decisiones y ya sean buenas o malas respectivamente, o bien son bendecidos o bien son o bien reciben las consecuencias. Entonces, eso quiero que lo tengamos claro, porque en la elección en ningún momento estamos diciendo que el ser humano no tenga voluntad, que no sea responsable de sus decisiones. Claro que sí, la Biblia lo enseña.
al leer la Biblia es claro que el hombre sigue siendo responsable y toma decisiones reales que tienen consecuencias, ya sean buenas o malas. Por lo general, cuando hablamos de consecuencias nos referimos a lo malo. Entonces, tienen efectos, ya sea buenos o malos. Entonces vamos a ver los pasajes que enseñan con respecto a la elección o la predestinación. Comencemos hablando de lo que el apóstol Pablo, dice en Hechos capítulo 13, versículo 48. Vamos a Hechos 13, 48. Hechos 13, 48. Dice allí de la siguiente manera: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a mirar la nueva versión internacional, a ver cómo lo dice. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y otra más, la nueva traducción viviente. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Ya se cuenta, y no dice que los que se convirtieron en creyentes pues fueron elegidos para la vida eterna. No dice que los que fueron elegidos, ¿sí? Primero habla de la elección y luego habla de la acción de las personas. Por cuanto fueron elegidos, estas personas, entonces, ¿qué ocurrió? Se convirtieron, ¿sí? Entonces, ¿cuántos creyeron? Los que estaban destinados a la vida eterna. Y otro pasaje, vamos a Romanos 8 del 28 al 30. Vamos a Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 al versículo 30. Dice así: y sabemos que voy a leerlo en nueva versión, en Reina Valera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, vemos cómo Dios, a los que conoce de antemano, los predestina. ¿Para qué? Para ser hechos según la imagen de su Hijo. O sea, Dios ya tenía desde mucho antes predestinados a aquellos que han de creer. En el siguiente capítulo, en Romanos capítulo 9 del 11 al 13, en el siguiente capítulo, Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13, capítulo 9, versículos 11 al 13, dice, refiriéndose a Jacob y a Esaú, dice, pues no habían aún nacido, o sea, Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dese cuenta que Dios primero los elige. Y ellos todavía no se habían portado bien o mal para que Dios hubiera dicho por méritos, no, usted se portó bien, a usted lo elijo, usted se portó mal, a usted no lo elijo, no. Aún no habían actuado, y dice que es para que la elección conforme a lo que Dios determinó, el propósito de Dios, permaneciese. Entonces es lo que podemos nosotros
ver allí, ¿no? Bueno, ahí entonces dentro de Israel también otro grupo. O sea, Dios escogió a Jacob, pero dentro de Jacob, es decir, dentro del pueblo de Israel, tampoco podemos decir que todos fueron elegidos, ¿sí? Entonces, unos creyeron, pero otros no creyeron. Bien. Un pasaje clave que es el que ya habíamos mencionado ahorita, en Efesios capítulo 1. Otra vez volvamos a Efesios capítulo 1, desde el versículo 4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿nos escogió cuándo? Antes de la fundación del mundo. No nos fue escogiendo mientras nos veía actuar. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, según lo que leemos, ¿no? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dese cuenta los conceptos de escoger, de predestinar, de gracia y de aceptar, según el versículo 6. Entonces vemos lo que la Escritura nos enseña respecto a ese tema. Bueno, Pablo les dice a los creyentes que Dios los escogió en Cristo, no por lo que ellos habrían hecho antes, ¿no? Vamos a mirar otro pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del 4 al 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al versículo 5. Dice 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sí es ese? Es 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al versículo 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, bien, sí es este pasaje. Y Pablo dice que el hecho de que los tesalonicenses hayan creído cuando él predicó, evidencia pues que Dios los escogió. Bueno, ahí dice vuestra elección. Dice, ¿de quién vino esa elección? Bueno, aunque los creyentes ejerzamos nuestra voluntad para decir, sí, yo acepto a Cristo. Yo acepto a Cristo, ¿sí? Entonces, aunque ejerzamos esa voluntad, antes de que eso ocurriese, antes de la fundación del mundo, Dios en su gracia nos ha elegido. ¿Y cómo sabemos que somos elegidos? Porque perseveramos hasta el fin, porque Dios nos da ese poder, esa fortaleza para permanecer hasta el fin. Por eso nos toca perseverar para evidenciar realmente nuestra salvación, porque Dios nos ha dado seguridad, pero eso implica que perseveremos. Bueno, me estoy adelantando al punto de la perseverancia de los santos, pero lo toco porque estamos leyendo aquí. Otro pasaje en la siguiente epístola, segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13
Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Enfatizo entonces el versículo 13. Dice que el Señor es quien nos escogió desde el principio. Ahí no dice que ustedes determinaron seguir a Dios. No, desde la perspectiva completa y específica, Dios es quien escoge para salvación. Desde la perspectiva de nosotros, ¿qué decimos? Yo escogí a Cristo, y no es que, o bueno, si yo acepté a Cristo en mi corazón, ejercí mi voluntad porque Dios me convenció para creer y arrepentirme. Eso es cierto, o sea, no estoy diciendo que no digamos eso, pero más allá de lo que estoy diciendo, ¿cuál es la verdad completa? Desde antes de la fundación del mundo, Dios escoge para que nosotros podamos decir, yo acepté a Cristo. O sea, dése cuenta los dos puntos, la elección de Dios y la voluntad del hombre, que Dios ha tocado, por supuesto, para que el hombre, teniendo vida espiritual, o sea, habiendo sido regenerado y habiendo sido sensibilizado a la palabra que se le predica, recordemos el orden de la salvación: primero, elección; segundo, el llamamiento del Evangelio; tercero, regeneración. Dios puede avivar, levantar a una persona al escuchar la palabra, porque el Señor dice que sus palabras son espíritu y son vida. O sea, que pueden traer vida a una persona que estaba muerta, traer convicción, y una vez trayéndole convicción, la persona que hace se convierte, es decir, cree y se arrepiente. ¿Bien? Entonces, Dios escogiendo. Bueno, Pablo concluyó entonces que mucho tiempo atrás Dios los había escogido y por eso habían creído cuando se les predicó, ¿no? Ahora, ¿por qué nos salva Dios? Segunda de Timoteo 1:9, solamente lo cito, ese sí lo cito rápidamente. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dese cuenta otra vez, ya lo hemos visto en varios pasajes, que Dios nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y ahora aquí en 2 Timoteo 1:9 dice que esa gracia, o sea, ese favor inmerecido de Dios, esa buena voluntad que Dios nos ha dado, dice, nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos nos ha sido dada esa gracia. Bien. Entonces, Pedro, cuando escribe su carta, también solo lo cito, tranquilo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. No presencia, sino presciencia. O sea, conocimiento con anticipación. De Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, ¿qué dice? Pablo le escribe a los elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento anticipado de Dios. Es lo que estamos nosotros aquí leyendo. Bien. Entonces, bueno, en términos generales, podemos ver la predestinación. Voy a dar un pasaje más. Bueno, dos pasajes más que están en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, del 7 al 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 al versículo 8. Y vamos a leer.
Dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquellos que no habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero, entonces iban a adorar a esa bestia. Y en el capítulo 17 ahí mismo de Apocalipsis, versículo 8, es muy similar. Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué estamos viendo acá? La elección que Dios ha dado escribiendo a los suyos en el libro de la vida, en el libro de la vida. Bien. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. Vamos a pasar al segundo punto. En primer lugar, ¿qué vimos? En primer lugar vimos si el Nuevo Testamento enseña la predestinación, perdón. Y ahora en segundo lugar, o en punto B, ¿cómo presenta el Nuevo Testamento la elección? O sea, ¿qué implicaciones tiene para nosotros en este caso la elección? Primero, es un consuelo para nosotros. Es un consuelo. Dice la Escritura, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento pues presentan esta doctrina, la doctrina de la elección, como un consuelo. Romanos 8, 28 y los versículos siguientes. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer el versículo 28 y el versículo 29 de Romanos. Estamos diciendo que la elección es un consuelo para el creyente. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Dios conoce de antemano, entonces dice que los predestina para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si hemos aceptado el mensaje del Evangelio y si estamos siguiendo a Cristo, también podemos tener la certeza de que seremos conformes a la imagen de su Hijo. Pues dice que a los que antes conoció, y este conocimiento hace referencia a un conocimiento de relación, no solamente saber cosas de alguien, porque nosotros podemos saber muchas cosas del presidente o de nuestro deportista favorito, pero no necesariamente eso significa que lo conozcamos personalmente ni que tengamos trato con él. Mientras que aquí la palabra conocer hace referencia a un conocimiento personal, a un conocimiento de comunión. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esto me acuerda una canción y un versículo que se canta, en la cual se basa esa canción. Creo que es Filipenses 1:7, 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces, si Dios ya comenzó a actuar en mi vida, podemos tener entonces consuelo en que lo seguirá haciendo. Es decir, si ya Dios me ha llevado a sus pies, podemos entonces, estando en Cristo, tener la certeza de que nos ayudará a llegar hasta el final. Entonces podemos ver cómo la elección es de consuelo. Entonces, si Dios ha actuado para bien desde el, ¿cómo lo diríamos? Bueno, de pronto el término no es preciso, pero para que tengamos una idea, desde la eternidad pasada Dios nos eligió en Cristo. Entonces, esto también va a ser para bien. O sea, si ya Dios en el pasado obró a favor nuestro al elegirnos soberanamente y por su gracia, entonces al presente y al futuro lo va a seguir haciendo. O sea, Dios no es un Dios que deje las cosas en obra gris o en obra negra.
Dios comenzó a actuar, perfeccionará su obra. Segundo, esto también, la enseñanza sobre la elección, también es una razón para alabar a Dios. La elección es una razón para alabar y dar gracias a Dios por habernos elegido en Cristo. Entonces, Pablo dice en Efesios 1, del 5 al 6, yo dije que lo íbamos a citar varias veces, y así lo estamos haciendo. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, dice de la siguiente manera. Bueno, estoy yendo. Efesios 1, del 5 al 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces veíamos, en primer lugar, cómo la gracia de Dios nos consuela, pero también la gracia de Dios nos lleva a alabarlo y a darle gracias. A darle gracias, ¿cierto? Por su favor inmerecido. Si fuésemos salvos por nuestras obras, entonces no seríamos tan agradecidos, porque casi que le estuviéramos, casi que estuviéramos diciéndole a Dios que Él está en deuda con nosotros porque nosotros hemos actuado bien, entonces Dios debería recompensarnos, pero no es así. Nosotros no, en el pasado, pues aún no habíamos nacido cuando Dios, entonces, dice, predestinó para adoptar a los suyos. ¿Y esto qué produce? Alabanza, alabanza. Es lo que podemos ver, ¿no? Y en Primera de Tesalonicenses, bueno, dice, ya lo habíamos dicho, que Pablo daba gracias a Dios porque dice que Dios los había escogido por su elección. ¿La elección de quién? Bueno, en primer lugar, la elección de Dios. Aunque es cierto que nosotros ejercemos nuestra voluntad para aceptar a Cristo, la primera elección, o bueno, la elección básicamente en esencia, es de Dios. Es de Dios, ¿sí? En 2 de Tesalonicenses 2:13, que ya lo habíamos citado anteriormente, y decíamos ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, decía, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, ¿qué produce la elección en nosotros? Alabanza y agradecimiento. Alabanza y agradecimiento. Y en tercer lugar, bueno, yo creo que dentro de todo esto también nos hace humildes. Bueno, no lo añado aquí como una razón más de manera oficial, pero podría ser otro punto. ¿Qué produce en nosotros? Bueno, la humildad, sabiendo que nosotros no hicimos méritos. O sea, Dios no está en deuda con nosotros por habernos portado bien, como aquel empleado que le debe a su empleador. O sea, no le está haciendo un favor al empleador, le está pagando lo que efectivamente el empleador trabajó, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, Dios no está en deuda con el ser humano porque algunos seres humanos se han portado bien, entonces Dios tiene que premiarlos con salvación. No, es la iniciativa de Dios. Entonces esto nos debe llevar a ser humildes, sabiendo que la decisión no fue nuestra, sino que fue la gracia de Dios. Y en tercer lugar, bueno, había dicho yo tercer lugar que esto nos debe llevar a ser humildes, pero yo decía que esto no, por lo menos no lo tengo aquí en el bosquejo, pero es como una añadidura, ¿no? Y por último, entonces, la elección es un motivo, es un estímulo para la evangelización. En tercer lugar, entonces, la elección es un motivo para la evangelización. Para que entendamos esto,
Vamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10. 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 10, que dice 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, la elección motivaba a Pablo a soportarlo todo por amor a esos escogidos. No es que Pablo supiera quién eran los escogidos, pero Pablo, por los hechos, podría discernir quiénes eran escogidos, aquellos que daban fruto. Sin embargo, nosotros no sabemos el final de la vida de cada uno ni lo que va a pasar adelante. Eso lo hemos visto, por ejemplo, yo digo esto porque en el caminar en Cristo muchos han dado la espalda al Señor, ¿sí? O sea, personas que no solo se han cambiado, o bueno, algunos se han cambiado, se han ido a otras iglesias, ¿cierto? Pero otros definitivamente han dejado los caminos de Dios y en sus vidas no se nota Cristo, sino que han dejado a Dios y sus frutos no son evidencia de salvación en su vida. Sin embargo, no sabemos el final de esa persona. ¿Quién sabe si más adelante se convierte? Eso lo sabe solo el Señor. Porque así ha pasado, personas que se han apartado, pero han vuelto a Dios definitivamente. Entonces, no tenemos el cuadro completo. Sin embargo, las acciones de una persona, sus hábitos, ¿cierto? Dan una idea de si esta persona es salva o no es salva. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que vemos en 2 Timoteo 2:10, entonces él sabe que de la predicación habrá personas que van a aceptar. Hay personas que van a aceptar porque como la obra no es de Pablo, y esto es un aliciente para la evangelización, porque si la salvación es por obra de Dios, del Dios soberano que elige, eso no significa que no, yo no voy a evangelizar porque la obra es de Dios, no. Dios puede usarme, Dios quiere usarme para llevar el evangelio. Y si nosotros confiamos en que no depende de nosotros, entonces eso nos motiva todavía más. Es decir, no nos va a dar pereza o no nos va a dar temor o no nos va a dar miedo predicarle a otra persona porque vamos a saber que la elección es de Dios y no es nuestra. Y eso es maravilloso saberlo, saber que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, qué difícil sería, nadie se convertiría, porque quizá no somos lo suficientemente elocuentes o convincentes para llevarlos a Cristo. Entonces, la elección es una motivación para la predicación, para la evangelización, sabiendo que la obra no es de nosotros, sino el Dios que soberanamente elige y que ha determinado que a través del compartir nosotros el evangelio a otros, ellos puedan llegar a la salvación. Dese cuenta. Eso no quita nuestra responsabilidad. Dese cuenta cómo la elección no anula la responsabilidad de nosotros de anunciar el evangelio. Esto me hace acordar 1 Corintios 7 cuando le dice al cónyuge creyente, ¿quién sabe usted si su esposo o su esposa serán salvos al mantenerse firme en matrimonio? O sea, Pablo está diciendo que al permanecer en el matrimonio, por el testimonio del creyente, ya sea el hombre o la mujer, su cónyuge va a creer. Entonces dése cuenta cómo la elección es una motivación a la evangelización, sabiendo que la obra no es nuestra, sino que la obra es del Señor. Bueno, el punto A ya habíamos dicho, ¿enseña el Nuevo Testamento la predestinación? Respuesta, sí, evidentemente hemos visto varios pasajes que hablan de la predestinación antes de la fundación del mundo, desde el principio, antes de los tiempos de los siglos, ya lo leímos. Punto B, ¿cómo presenta el Nuevo Testamento la elección? Ya lo dijimos, como consuelo, como razón para alabar a Dios, como razón para no enorgullecernos y como motivo para la evangelización. Pero ahora vamos a considerar las objeciones que algunas personas tienen con respecto a la elección. En primer lugar,
Algunos creen que la elección es una doctrina fatalista o mecanicista. ¿Qué significa fatalista? Significa que ya todo está determinado. Ya todo está determinado como en el guión de una película, ¿sí? Ya se sabe, contratan un actor y el actor ya sabe desde el principio prácticamente que su personaje va a morir. Un ejemplo, ¿sí? Si es el malo en la película, pues es más probable que al final pierda o que muera o algo así, ¿no? Entonces, el fatalismo es simplemente creer que ya todo está escrito y que nosotros simplemente somos como actores de ese guión que ya está trazado y que nuestra voluntad no cuenta. Y mecanicista hace referencia como a un robot que ha sido programado para que cumpla determinadas órdenes y que nada va a poder impedir que ese robot cumpla las órdenes. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, al mismo tiempo que afirma la elección, también afirma que nosotros no somos ni robots, ni somos actores de un guión que ya nos figuró ser el malo del paseo, no. La Biblia enseña que nuestras decisiones son reales. La Biblia enseña que nuestras decisiones tienen repercusiones para bien o para mal. O sea, la Biblia asume que tenemos una responsabilidad, o si no, no hablaría de condenación. Dios no podría condenar a alguien que no sea responsable de sus acciones. Dios condena a aquellos que plenamente son responsables de sus acciones y no actúan como debieran actuar. Entonces, estamos viendo que el ser humano es responsable y que no somos criaturas impersonales, movidos por una fuerza impersonal en el universo que nos guía a actuar de determinada manera. No, nosotros somos personas que tomamos decisiones reales. Así lo enseña la Biblia, ¿sí? Así lo enseña la Biblia. Y muchas veces los que estamos leyendo en el libro de los profetas, que si las personas se vuelven a Dios, Dios va a tener misericordia de ellas y las invita y las llama. Entonces, la elección no es fatalista ni mecanicista, ¿cierto? Es como lo primero. Segundo, la elección no se basa en el preconocimiento de Dios de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la elección no se basa en el preconocimiento de Dios de nuestra fe. Es decir, Dios no mira al futuro como con unos binoculares del tiempo y mira, ay, mire, fulanito se va a portar bien en el futuro. Entonces a ese lo voy a elegir porque yo sé que en el futuro se va a portar bien. Eso no es la elección. La elección no se basa en que Dios desde la eternidad pasada, para que tengamos una idea, de pronto no es preciso lo que estoy diciendo, pero para que nos tengamos una idea, en la eternidad pasada Dios vio a sutanito o a fulanito que se portó bien. Ah, mire esta persona cómo se va a portar bien en el año 2021. Y mire que va a empezar a ir a la iglesia. Entonces a esta persona, porque veo que se va a portar bien en el futuro, la voy a elegir. No, porque si eso fuera así, la salvación no sería por gracia, sino por obras. Si fuera así, que Dios en la eternidad pasada mirara con los binoculares del tiempo a alguien en el 2021 y viera que esa persona va a empezar a asistir a la iglesia, que se va a arrepentir, ¿sí? Entonces ya la salvación no se basaría en la gracia de Dios, sino en nuestras propias obras o en nuestros propios méritos, ¿no? Entonces quiero leer para que esto nos quede claro lo que enseña Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y si me puede acompañar, Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice Dios, desde el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras,
de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces Dios escoge por gracia, y ya lo habíamos visto en Efesios también. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que, ¿qué nos elige? Dios, en ejercicio de su gracia, de su favor inmerecido, nos escoge antes, ¿cierto?, de la fundación del mundo. Porque es Dios quien nos escoge por gracia, no porque Él va a ver en el futuro a esta persona se va a portar bien, entonces la voy a escoger, no. No porque entonces la salvación dependería de nosotros y los méritos nos los llevaríamos entonces nosotros, ¿no? Entonces no es por eso. No es por eso. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Es un tema un poco controversial, o bueno, ¿qué digo un poco? Es controversial y tenemos que verlo según la Escritura para no entrar en confusiones. Hay cosas que no vamos a entender, confieso que hay cosas que uno quizá no entienda, pero es en la gracia de Dios que somos escogidos en el amado, y la gracia, entonces vemos que Él es el favor y la misericordia de Dios. Recordemos que cuando hablamos de que el hombre cayó en pecado, Dios hubiera podido exterminarlo ahí mismo, como hizo con los ángeles que no guardaron su dignidad. Recordemos, los ángeles que no guardaron su dignidad no les dio lugar para arrepentirse. De una vez los envió a prisiones eternas esperando el juicio del gran día. Pero ¿qué ocurrió con el ser humano? Dios no consumió ahí mismo a Adán y a Eva, sino que Dios dice, les sacó, pero como dice un himno, precisamente esta mañana lo estábamos cantando, yo creo que lo vamos a volver a cantar. Dios proveyó, o sea, los sacó del huerto, pero al mismo tiempo proveyó a un Salvador. ¿Para qué? Para revertir entonces los efectos del pecado y la rebelión. Entonces Dios, o sea, Dios en su justicia, entonces hubiera determinado que fuésemos consumidos, hubiera consumido a Adán y Eva, pero no fue así. En su gracia les proveyó no solamente de vestidos físicos, sino también de la promesa del Mesías y de un linaje del cual vino Abraham, del cual vino David, del cual vino Cristo y del cual, si creemos, también somos parte de la familia de Dios. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios por su gracia, por su amor. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inmensurable raudal. Amor de Dios, oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió a un Salvador
también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pase ya, y con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Así es, Señor, gracias porque ha sido tu amor que no puede ser descrito por ningún hombre, por ninguna mente, Señor. Cómo en Cristo nos has escogido. Dice que esto proviene de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Perdóname, Señor, y ayúdame a vivir como elegido. Si estoy escuchando el Evangelio, que esto me lleve, Señor, a ser cada vez más comprometido, más firme, más fiel, porque como vemos que la santificación es ese proceso de crecimiento, de desarrollo, que no nos estanquemos, sino que al considerar tu amor, nosotros, Señor, nos aferremos más a ti, Señor, para vivir como elegidos, no solamente porque conocemos lo que la Biblia enseña, sino porque vivimos lo que la Biblia enseña. Bendito sea el Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor. Que eso no sea motivo para dormirnos en los laureles y creer que entonces puedo vivir como yo quiera. No, porque los verdaderos elegidos viven conforme al propósito y al plan de Dios. Ayúdanos, susténtanos. Y en esta mañana participamos de la cena. Pedimos por el pan, pedimos por el vino y por los que desde sus casas, así no tengan, quizá no tienen un vino, pero de pronto tienen unas uvas, tienen un pedazo de pan, de galleta, y es válido porque más allá de los ingredientes físicos es la solemnidad, es el mandamiento. Dice Juan
cuando comemos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Señor, primeramente perdóname si no soy digno de participar de ella. Señor, pido perdón. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, Señor, pedimos perdón. Bendice el pan, la copa y los que vamos a participar. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por la sedad durará, inagotable, raudal. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por la sedad durará, inagotable, raudal. Gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos a los hermanos, las congregaciones, las iglesias, las familias que se reúnen a esta hora y atienden, Señor, a tu llamado, Señor, de congregarnos, de reunirnos. Por ahora lo hacemos así, pero esperamos para que Dios, tú nos permitas una vez más participar de la comunión en lo personal, en cercanía, Señor. Gracias por cada uno. Fortalece y sustenta a todos aquellos que están pasando por dificultad económica, matrimonial, familiar, Señor, laboral, personal, emocional, cualquiera sea, Señor, la dificultad, que tú seas ayudándonos y sustentándonos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones. Esperamos proseguir con este tema.